Buenos días, buenas tardes o buenas noches, apreciados hermanos. El día de hoy desarrollaremos nuestra lección de escuela sabática correspondiente al 28 de mayo de 2024, bajo el título Jerusalén. En este estudio veremos a Pablo de retorno a la ciudad de Jerusalén, luego de su tercer viaje misionero. Veremos las dificultades y riesgos que implicará este retorno a la ciudad de David, y también de cómo se hará realidad su deseo de hablar de Cristo Jesús a su nación, el pueblo judío, que se hallaba reunido en Jerusalén por motivo de la fiesta del Pentecostés. Un objetivo que logrará a pesar de estar preso, siendo entonces la prisión el medio providencial para hacer luz de Dios a su nación. Que este estudio sea de bendición para todos nosotros. Comencemos. Tenemos un primer subtítulo que dice: Profecías de persecución. Pregunta número 1. ¿Qué advertencia daban al apóstol Pablo por los lugares donde pasaba? ¿Y qué les respondía? La advertencia que algunos hermanos dieron a Pablo es que él sería apresado en Jerusalén. Como Pablo deseaba estar en la ciudad de David el día de la fiesta del Pentecostés, entonces fue advertido del riesgo que corría su vida si llegaba a la ciudad de Jerusalén. Especialmente ilustrativo es lo que un profeta llamado Ágabo dijo a Pablo tomando su cinto, pues atándose las manos y los pies declaró: así se hará el dueño de este cinto. Concretamente, estos discípulos profetizaban que Pablo padecería persecución y sería apresado en Jerusalén. Y en realidad, Pablo, por su predicación del Evangelio, se había ganado muchos enemigos en su nación, haciéndose odioso a los judíos por enseñar acerca de Jesús. Por eso los hermanos de la iglesia de Cesarea, lugar donde residía el apóstol Felipe, le rogaron, incluso llorando, que no fuese a Jerusalén, pues temían por su vida. Ante estas advertencias proféticas y las súplicas de los hermanos, Pablo les respondió que estaba dispuesto incluso hasta morir por el Evangelio allá en Jerusalén, pues daría su vida por el nombre de Jesús. Vemos entonces al valeroso Pablo, apóstol de los gentiles, no temer ya sea a padecer persecuciones o prisiones, pues más le importaba ser misionero de Jesús ante las naciones. Así está escrito en Hechos 21:13. Qué ejemplo de firmeza y valentía es Pablo para nosotros, que anhelamos también ser misioneros del Señor. En resumen, Pablo no cedió a los pedidos de los hermanos para no ir a Jerusalén, de tal manera que los hermanos dijeron que se haga la voluntad del Señor. En este sentido, Ellen White nos dice que Pablo estaba dispuesto a sufrir prisiones y morir por causa del Evangelio, pues para esto él había sido llamado, por lo que no se atemorizó sobre lo que pudiese acontecerle. Era pues un valeroso apóstol dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Al llegar a Jerusalén, Pablo y sus compañeros se alojaron en casa de un judío llamado Nazón. ¿Qué le dijeron los hermanos en Jerusalén a Pablo que los judíos estaban diciendo acerca de sus enseñanzas? Los hermanos de Jerusalén, después de felicitar a Pablo por la conversión de millares de gentiles, le dijeron con preocupación que estaban circulando unos informes acerca de que él enseñaba a apostatar de la ley de Moisés a los judíos que vivían en el extranjero, pues había dicho que no era necesario circuncidarse ni circuncidar a los hijos, ni tampoco observar las costumbres judías, es decir, los rituales ceremoniales. Eran rumores muy serios y desfavorables para Pablo, que hacían peligrar su vida, pues estas enseñanzas no solo enfurecían a los judíos, sino que hacían ver a Pablo como un enemigo de la religión judía. Y aunque efectivamente esto era cierto, pues Pablo enseñaba que la circuncisión nada era
sino el guardar los mandamientos de Dios, tal como está escrito en 1 Corintios 7:19. Sin embargo, los judíos extendían esta declaración a toda la ley, haciendo creer que Pablo atacaba a todo lo que enseñó Moisés. Por eso los judíos veían a Pablo como un enemigo de su fe, y entonces querían destruirlo. Al respecto, Ellen White nos dice que fueron los judíos inconversos los que difundieron la noticia de que Pablo enseñaba en contra de la ley. Incluso estas noticias llegaron a conocerse dentro de la iglesia. Sin embargo, hay que aclarar que Pablo no se oponía a la ley de los 10 mandamientos, sino solo a las leyes ceremoniales o rituales. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué le aconsejaron a Pablo? Como Pablo tenía el firme propósito de ir al templo, el cual estaba abarrotado de visitantes, pues se celebraba la fiesta del Pentecostés, los hermanos le aconsejaron que fuera al templo con el declarado propósito de purificarse, y haciendo esto demostraría que andaba de acuerdo a la ley de Moisés, de tal manera que ya no habría motivo para acusarle de enseñar a apostatar de la ley, ni tampoco le perseguirían como un enemigo. Esta fue una interesante salida o solución que le ofrecían los hermanos de Jerusalén a Pablo, para evitar que fuese apresado. Para esto Pablo debía tomar consigo a 4 hermanos que también irían al templo a pagar sus votos de nazareato, entendemos, para purificarse con ellos, y además le dijeron que cubriera los gastos de estos hermanos. Y haciendo todo esto, los judíos comprenderían que no había nada cierto en esos informes de que él no guardaba la ley, sino que al contrario, él andaba ordenadamente, guardando la ley de Moisés, ley que todo judío observaba. Y para nuestra sorpresa, Pablo accedió a seguir esta recomendación. Quizás lo hizo o aceptó por diplomacia, pero así quedaba atrás su idea de morir, si fuese posible, por el Evangelio de Jesús. Al respecto, Ellen White nos dice que el Espíritu de Dios no había sugerido esta instrucción o recomendación, sino que este consejo era fruto de la cobardía de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén, quienes sabían que por no conformarse a la ley ceremonial, los cristianos acarrearían el odio de los judíos y se expondrían a la persecución. Por eso recomendaron a Pablo que siguiera este camino. No se daban cuenta que de esta manera debilitaban las bases del Evangelio de Cristo. Increíble revelación que nos hace la mensajera del Señor, pues estos hermanos, aparentando preocupación por Pablo, terminaban dañando el Evangelio. Y en realidad, hermanos, el enemigo actúa disfrazando sus argumentos. Por eso debemos estar atentos para no desprestigiar el Evangelio de Jesús siguiendo alguna recomendación o consejo que nos dé algún hermano. Recordemos que cuando el Señor llama a sus escogidos para anunciar el Evangelio, también el enemigo actúa para sembrar dudas y desalentar a los siervos de Dios. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un subtítulo que dice Alboroto. Pregunta número 4. A pesar de todo, se produjo un motín. ¿Qué causó esto? ¿Y quién pensaban los romanos que podría ser Pablo? Bien, ya estando Pablo en el templo de Jerusalén, se produjo un violento motín que conmocionó a toda la ciudad. Ahora, lo que causó el motín fue que unos judíos venidos de Asia, región donde Pablo había predicado ampliamente el Evangelio, le reconocieron cuando estaba en el templo, y estos alborotaron a los presentes diciendo en alta voz: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra la ley de Moisés. Terrible acusación que hacían contra Pablo en medio de un mar de gente que admiraba la ley judía, la base de su fe. Pero además agregaron que Pablo no respetaba el templo de Jerusalén, pues había hecho ingresar a un extranjero,
lo cual era un delito mortal. Dijeron esto mintiendo, que habían visto a un tal Trófimo de Éfeso dentro del templo, y creyeron que Pablo lo había hecho ingresar, lo cual era una falsa acusación. Pero con todo esto, ellos excitaron los ánimos del pueblo, quienes se alborotaron violentamente en la ciudad y cogieron a Pablo y lo sacaron del templo para matarlo. Así está escrito en Hechos 21, versos del 28 al 30. El tribuno de la ciudad de Jerusalén, avisado de este furioso alboroto y creyendo que se estaba formando un gran motín o levantamiento de la ciudad, pensó que Pablo era un sicario egipcio que unos días atrás se había levantado en insurrección con 4.000 hombres. Por eso, tomando un gran contingente de soldados, fue al templo a apresar a Pablo, el sicario o rebelde egipcio que él creía que era, y que hasta ese momento no habían podido capturar. Al respecto, Ellen White nos dice que el tribuno Claudio Lisias, conocedor de la rebeldía de los judíos, y creyendo que Pablo era aquel sedicioso egipcio, cogió un grupo de soldados y centuriones para capturar al que creía que era el rebelde egipcio. La multitud de judíos allí presentes, al ver a los soldados, dejó de golpear a Pablo, y éste fue cogido por los soldados romanos, quienes lo condujeron prisionero a la fortaleza de Jerusalén, la cual era como una cárcel de máxima seguridad. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué solicitó Pablo al tribuno y qué explicó el apóstol a los creyentes judíos cuando llamó su atención y se quedaron callados? Bien, Pablo solicitó al tribuno romano Claudio Lisias que le permitiera hablar al pueblo para defenderse, a lo cual el tribuno accedió. Así está escrito en Hechos 21:39. Esta era la oportunidad de oro que Pablo buscaba para hablar a su pueblo, a sus compatriotas judíos, de aquel que le llamó para ser su discípulo. Les hablaría pues de Jesús y del Evangelio de salvación. Por eso, levantando la mano en señal de silencio, se dirigió a sus compatriotas en lengua hebrea y les relató su conversión al cristianismo. Les habló que siendo él un fariseo, educado a los pies de Gamaliel, y siendo además un perseguidor de los cristianos, cómo cambió su postura cuando el Señor Jesús se le apareció en una imponente visión, y cómo le llamó para ser su apóstol a los gentiles, de tal manera que a partir de allí se convirtió en un fiel discípulo y servidor del Señor Jesús, de Jesús de Nazaret. Este relato fue impactante, pues muchos de los testigos allí presentes, como el sumo sacerdote, conocían a Pablo. No había, por tanto, duda de que sus palabras eran veraces. Ahora solo le quedaba al pueblo admitir o rechazar las palabras de Pablo. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. La multitud escuchaba atentamente cada palabra de Pablo, pero ¿qué los enojó de repente? Bien, lo que enojó severamente a los judíos fue que Pablo les dijera que había sido escogido por el Señor para ir a los gentiles. Así está escrito en Hechos 22:21. Pues con esta afirmación ellos entendieron que Dios estaba formando un nuevo pueblo. Como los judíos se consideraban el único pueblo de Dios, no podían admitir que el Señor buscara entre los gentiles un pueblo para Él. Además, ellos despreciaban a los gentiles. Por eso se enfurecieron con Pablo cuando éste les dijo que debía ir a donde los gentiles. La Escritura nos dice que los judíos levantaron la voz y dijeron: «Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva». Y efectivamente, a los judíos no les convenía que se formase un nuevo pueblo, una nueva nación santa que les sustituyera. Dios iba a formar un pueblo con los gentiles, que sería el verdadero Israel de Dios en reemplazo de los judíos. Esto así lo entendieron los judíos y por eso pidieron la muerte de Pablo.
Bueno, vayamos ahora a nuestra última pregunta. Tenemos un subtítulo que dice, Ciudadano romano. Pregunta número 7. ¿Qué ordenó el comandante romano que se hiciera con Pablo, aún sin saber por qué la gente se amotinaba contra él? ¿Y qué pregunta le hizo el apóstol al centurión? Bien, el tribuno romano Claudio Licias, al ver el gran alboroto que se había generado entre los judíos, ordenó que metieran a Pablo dentro de la fortaleza y le atormentaran con azotes para que confesara quién era efectivamente él, pues el tribuno anhelaba conocer por qué motivo tanto le odiaban los judíos. Entonces los soldados cogieron a Pablo y lo ataron, y cuando le llevaban para azotarle, Pablo dijo al centurión, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin antes haberle juzgado? Y el centurión, al escuchar esto, fue a donde el tribuno y le dijo, ¿qué vas a hacer? Pues este hombre es ciudadano romano. Allí se detuvo todo el proceso contra Pablo, pues tanto el tribuno como el centurión temieron hacer daño a Pablo porque era romano. Y a partir de aquí, el proceso contra Pablo seguiría un curso diferente, ya que él sería llevado a distintos tribunales para ser juzgado, tribunales que estarían presididos por reyes y hasta por el mismo César, quien tendría la oportunidad de escuchar de Pablo el mensaje del Evangelio. Bueno, hasta aquí nuestra lección. Que el Señor os guarde. Hasta pronto.